ya no necesitas millones de seguidores para poder vivir de esto, porque si nos quedamos solo en el papel de creadores de contenido, hoy una inteligencia artificial puede hacer 20.000 piezas de contenido. Lo que la inteligencia artificial no puede competir con nosotros es que tengamos esa relación, ese sentido de pertenencia, esa comunidad que la llevamos de un lado al otro y que está ahí muy fiel a nosotros. La exitosa productora Desiree Colomina, ganadora de 5 premios Emmy, estratega de medios y consultora empresarial. Una colega, yo diría que una amiga muy querida, escritora, nos presenta su libro Estratega de Sueños. Ella es además alguien muy querido por la industria. 20 años de trayectoria solo aquí en Telemundo. Es con una carrera brillante. Has llegado tan lejos y has logrado inspirar a tantas personas. Autora y productora, asesora. Usted póngale todo lo que tenga que ver con Hola de lo experta que es Desiree Colomina. Hola, hola y bienvenidos. Para mí es un placer volver a contar contigo. Les saluda Desiree y hoy les tengo una conversación fascinante con Lina Cáceres, una de las estrategas digitales más influyentes del mundo hispano, autora del libro La economía de las comunidades y una mujer que ha estado al frente de la evolución del mundo digital mucho antes de que la mayoría entendiera hacia dónde iba todo esto. En este episodio hablamos de algo que me parece clave para cualquier persona que quiere crecer, hoy con intención. La diferencia entre tener audiencia y construir una comunidad, porque ya no necesitas millones de seguidores para monetizar. Hablamos de cómo usar la inteligencia artificial sin perder autenticidad y qué se necesita realmente para convertir tu voz, tu experiencia y tu marca en un ecosistema sostenible. Si eres emprendedora, líder, creadora o simplemente alguien que quiere dejar de depender del algoritmo y empezar a construir algo propio, este episodio es para ti. Hola Lina, ¿cómo estás? Qué bueno estar aquí contigo. Yo muy emocionada de estar en este espacio contigo y reencontrarnos por este medio tan especial. Ay, no, para mí es un placer. Hoy eres una de esas estrategas digitales más influyentes del mundo hispano. O sea, desde que saliste de la televisión, empezaste con las redes sociales y aprender y nos abriste los ojos a todos. Y hoy nos vienes a revolucionar un poco en la manera que debemos pensar, ¿no? Del algoritmo a comunidades, con tu libro, y de eso quiero hablar más adelante. Pero antes quiero empezar con cómo empezó tu relación con el mundo digital y en qué momento entendiste que el Internet iba a cambiarlo todo. Bueno, eso fue un bello accidente. Yo dije que me volví manager por accidente y es porque soy comunicadora social y periodista. Trabajé 10 años como productora de televisión y yo sentía que amaba mi trabajo y que era la mujer más realizada del mundo. Empecé en Colombia, en Caracol Televisión, luego me mudé a Estados Unidos con Univisión y estando en Univisión vivía muy agradecida de haber podido ejercer mi carrera, pero había algo que no me dejaba del todo feliz y es que soy muy agradecida obviamente con la cadena y con la televisión de acá, pero la televisión hispana pues siempre es o talk show o chisme o noticias y no es que yo sienta que le vaya a cambiar a todo el mundo la vida con el entretenimiento, pero siempre he sentido que somos un bálsamo y siempre me costaba un poco saber que era un bálsamo a raíz de encontrar un paparazzi de alguien poniendo cachos, infidelidad, todo eso, entonces era como algo personal que no entendía y justo cuando estaba ya como en esos momentos de la vida que te dices, bueno, o sigues viviendo en círculo o vas a hacer algo diferente, pasó algo y fue que la cadena hermana Telefutura desapareció y ese día 80 personas nos quedamos sin trabajo. Y cuando llegué, veía a todos mis compañeros llorando, fue un día de una crisis muy, muy fuerte. Y yo decía, ¿yo por qué estoy tan tranquila? Y yo decía, es que yo creo que este es el policía malo que yo necesito para ir a buscar eso que no he buscado y creo que llegó el momento. No tomé yo la decisión, la tomaron por mí, pero este es el momento. Entonces yo salí como muy segura de allí, sin pensar, yo dije, me voy a tomar 2 semanas libres, porque necesito descansar. Esa Navidad había trabajado más que nunca y yo dije, bueno, necesito como descansar y enfocarme y voy a hacer mi hoja de vida y voy a empezar a buscar otros horizontes. Y lo más bonito fue que a los 15 días me llegó un mensaje de texto y me dicen, tengo el trabajo perfecto para ti. Una jefe mía de Univisión, que se llama Becky Villascusa, me dijo, yo trabajo en LatinWe, le acaban de asignar un canal de YouTube a Sofía Vergara y necesitamos a alguien que venga a supervisar contenido. Ella sabía un poco de mi frustración porque fue jefa mía y con ella tuve pues una relación muy bonita y me dijo, por eso fue que me puso el trabajo perfecto para ti, porque me dijo, aquí vas a hacer reality, aquí vas a hacer premios. Yo en Caracol Televisión hice muchos programas de entretenimiento non-scripted, entonces hacía proyectos especiales, entonces claro, tenía como esa capacidad de hacer un multiformato.
Y le dije, listo, cuenta conmigo. Y a los 10 días ya estaba trabajando de nuevo en este nuevo reto que para mi familia y para todo el mundo era, pero ¿cómo así? Un canal de YouTube, ¿quién te va a pagar? ¿Y eso cómo va a ser? Les dije, no sé, pero yo estoy buscando algo diferente en la vida y creo que hay que apostarle a esto. Y trabajando en ese canal, que fue una gran universidad para mí, fue desaprender y volver a aprender, porque en ese entonces el storytelling y todo era muy diferente a la televisión, los jump cuts, todo eso para nosotros era un error. Entonces cada semana YouTube me decía, está sobreproducida, está muy aspiracional. Claro, yo haciendo televisión para internet. Y dije, bueno, acá tengo que conocer a los duros, que al otro día tienen medio millón de vistas y yo llego a 50,000 y me cuesta. Y empecé a tratar de contactar a estos jovencitos que estaban jugando desde los cuartos de sus casas y fue muy difícil llegar a ellos porque habían managers que los tenían firmados 80% para el manager, 20% para el artista. Los canales que eran bajo su nombre eran propiedad del manager y no de ellos. Bueno, era un Wild Wild West, entonces claro, a ellos no les convenía que alguien de la industria llegara y les pudiese abrir los ojos. Y fue hasta un día que una conocida mía en México iba a un gran evento que se llama Aldea Digital, que es uno de los más grandes del mundo digital en México, a dar una ponencia y le dije, mira, tú que vas a dar esa ponencia, yo estoy detrás de estos jovencitos, no logro encontrar, ¿por qué no me ayudas al menos a conseguir a uno? Que yo sé que yo consigo a uno y ahí ya yo me conecto. Y me conectó con Miranda Ibáñez, que es una de las grandes youtubers de México. Ella hacía do it yourself, recetas, como todas esas cositas bonitas de manualidades. Y tuve una conversación con ella y le dije, mira, yo estaba tratando de ubicarlos, tengo esta idea de hacer este show que se llama #Look en mi canal, que era traer a las 5 grandes creadoras de contenidos del mundo de la belleza a Miami a grabar 3 días, a hacer este show, pero pues no logro llegar a ustedes. Me dijo, mira, nunca había escuchado esto, pero déjame, yo ya mismo te ubico. Me consiguió las 5 más grandes de Latinoamérica, grabamos, fue un show que fue un éxito, que alcanzó más de 200 millones de vistas, fue una locura. Y claro, a partir de ahí ya entras como entre ellos y ellos te van presentando el uno y el otro, y encontré pues toda esta locura que te decía de los contratos rarísimos de management. Ayudamos a salir a muchos de allí y pues yo ya me volví con esa persona que ellos venían a consultar y me decían, oye, ¿qué es esto? En algunas veces un día me dijeron, ¿esto qué quieren decir? ¿Que me van a pagar? Y yo, no, ese es un release, es eso que estás dejando autorizar tu imagen. Entonces, claro, fue como, también me daba ternura porque eran jovencitos que no saben lo que ni entendían, y como que orgánicamente venían a mí a consultarme. Se acababa el segundo año de financiación de ese canal de YouTube y yo le dije a Luis, el socio de Sofía, estamos claros que todavía una marca no va a venir a patrocinar un video de estos, porque te estoy hablando de 2012, 2013, que esto todavía era muy nuevo. Le dije, pero el main core de la compañía ha sido management, porque no abrimos el management digital. Y yo no sé si él estaba más lejos que yo, que me dijo, ábrelo. Y desde el 2014 abrimos como el primer departamento de management de creadores de contenido, que en ese entonces los llamábamos youtubers, porque ni siquiera entendíamos de dónde nacía esa influencia de ellos. Y bueno, hasta el son de hoy ya creo que son como 12, 13 años trabajando con ellos en el desarrollo de sus carreras. Sí, no, y tienes un montón. Pero es eso, yo creo que tocaste varios puntos importantes. Primero, el no estar completamente satisfecha, como que sentías que no estabas cumpliendo tu propósito y tu pasión, que muchas veces nos pasa. Y al igual que a ti, a muchísimas nos pasa que nos cuesta tomar la decisión y Dios dice, oh, sal de aquí para que realmente te despeluques, como digo yo, y lleves ese camino que tanto quieres, ¿no? O sea, como que a veces cuando no lo hacemos nosotros nos forzan a tomar esa decisión, y así fuiste tú y te aprovechaste porque te aventaste sin saber a aprender. Y lo más difícil de reinventarse es eso, desaprender para aprender. Y mira la misión que has tenido de ayudar a miles y miles de personas, de esos influencers que no tenían, y cómo estaban abusando con ellos, porque claro, era algo que estaba comenzando, ¿no? En ese tiempo nos decían que el éxito digital era tener millones de seguidores. Pero ¿en qué momento tú te das cuenta que esa narrativa está incompleta? Mira, yo siento que lo que a mí me sorprendía cuando empecé a trabajar con ellos y que me llevó a enamorarme de este medio, era que ellos no tenían audiencia, sino comunidad. ¿Me entiendes? Porque yo decía, yo en televisión, y obviamente lo comparaba mucho con la televisión porque venía de allí, yo decía, yo no sé si mi show lo están viendo porque les gusta la cadena, porque les gustó el invitado, porque les gustan o no los presentadores. O sea, era una audiencia, no era tan bilateral la relación. Y a mí lo que me apasionaba de ellos era eso. El lunes a las 10 hago un live y se conectaban 1000 y yo decía, y todo era como tanto. Yo decía, esto de comunidad es lo que es valioso, porque si un anunciante quiere llegar, pues lo más valioso es la comunidad. Y ahí me di cuenta que
que ellos lo que se habían encargado de hacer más allá del alcance era que realmente tenían una comunidad digital. Entonces, para mí la comunidad siempre fue lo más importante y de las cosas que me apasionó cuando empecé a trabajar en eso, porque entendí muy bien la diferencia entre audiencia y comunidad. Pero el tiempo también nos ha seguido dando la razón, porque claro, llegó y la primera época del Internet, la primera época de esta industria del creator economy, que hoy conocemos como la economía del creador, pues eran alcances, eran estos grandes seguidores que tenían millones y millones de views, y estamos viviendo ahorita el momento más disruptivo de esta industria, y es que ya no necesitas millones de seguidores para poder vivir de esto, que necesitas entrar a entender a tu comunidad realmente y atenderla. Tú hoy con 1000 seguidores puedes vivir de esto si te lo propones. Entonces hoy yo creo que ya lo que nos exige esta industria es que tenemos que entrar con un propósito real y hacer un contenido mucho más intencionado, mucho más dirigido a un nicho para poder construir esa comunidad. Yo creo que vamos a hacer un mundo de muchas tribus, de muchas tribus digitales, y creo que eso es lo que nos está pidiendo ahora las redes sociales y que ha venido la evolución de la tecnología. Tú sabes que vino la pandemia y hubo una aceleración digital. Entonces llegó la web 3.0 que nos da infraestructura, llegó la inteligencia artificial que nos ayuda a automatizar, a optimizar, y pasamos de ser grandes creadores de contenido a realmente quiénes pueden construir una comunidad. Porque si nos quedamos solo en el papel de creadores de contenido, hoy una inteligencia artificial puede hacer 20.000 piezas de contenido con un solo video, o incluso ya no necesita de ti para hacer esos videos. Entonces, con la inteligencia artificial no podemos competir. Lo que la inteligencia artificial no puede competir con nosotros es que tengamos esa relación, ese sentido de pertenencia, esa comunidad que la llevamos de un lado al otro y que está ahí muy fiel a nosotros, y que esa comunidad pues obviamente sea monetizable para que tengas una economía autosostenible. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que tocaste ahí. Primero, dijiste con 1000 seguidores puedes monetizar. Y en eso quiero ahondar porque va a haber 1000 personas en la comunidad y dicen, espérate, pero yo tengo 3000, 4000. ¿Y cómo es eso? Porque inicialmente se pensaba en lo que dices tú, los 5 millones, los 2 millones, los 3 millones. Después hablaron de microinfluencers, de más de 10.000, pero ya tú lo estás llevando a 1000. Entonces, de esa parte quiero hablar. Y luego de la parte de inteligencia artificial, que como dices tú, ya ahora tú ves videos y hay un montón de gente que suena absolutamente igual, ¿no? Que tú puedes ver que escribieron un libreto con AI o le pidieron a AI esto y suenan exactamente igual. Entonces, ahí es donde yo digo que la autenticidad es tu superpoder y tiene que ser tu mejor amigo, porque si, yo no digo que no use la inteligencia artificial, claro que úsala para que te ayude, pero no para que te reemplace. Y muchas veces, o sea, a mí me pasa que estoy viendo contenido cuando ya tú ves en un nicho en específico y mucha gente habla igual y repite las mismas cosas y tú dices, pero ¿dónde la perdiste a esa persona que era la que tú seguías? Entonces, ¿cómo realmente aprovechamos esa autenticidad y cómo construimos estas comunidades? Porque es lo que tú dices, es crear esa relación que yo creo que hoy en día es lo que más se necesita. Por eso tienes membresías, por eso tienes comunidades, porque la gente necesita un acompañamiento, una persona real y no una computadora o un robot. Exacto. Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza ligeramente y donde la tecnología nos facilita y nos da más herramientas. De hecho, las plataformas digitales, las redes sociales nos permiten conectar con gente de nuestros mismos intereses alrededor del mundo, algo que antes era impensable. Yo creo que a ti te pasa lo mismo como productora de televisión. Yo decía, para llegar a todos esos países necesito al menos un equipo por país. ¿Cómo se logra esto? Claro. Entonces, creo que la tecnología, y cuando hay más tecnología, ¿qué se necesita? Más humanidad. ¿Por qué? Porque la tecnología no tiene sentimientos, no es empática, no me identifico. Me da mucha cantidad, me amplifica, me automatiza, me escala, me ayuda, así como mi herramienta, yo la llamo mi segundo cerebro, que ya no me siento sola en mis trabajos creativos, en todo, y que me parece una herramienta fabulosa, pero no nos puede reemplazar. Por eso todo lo que pueda ser automatizable es reemplazable. O sea, yo lo que puedo hacer, obviamente una inteligencia artificial me va a reemplazar. Si esta conversación te está aportando valor, suscríbete al show de Desiree Colomina en tu plataforma favorita y compártelo con alguien que esté construyendo su marca, su negocio o su próxima gran reinvención. Y si quieres profundizar todavía más en visibilidad, liderazgo y crecimiento personal, también puedes buscar mi libro Estratega de Sueños. Ahora sí, seguimos con esta conversación.
eres irrepetible, eres tú, eres único, eres una voz con una misión y con algo espectacular que viniste a traerle al mundo, y ahí es donde está tu diferenciador, y ahí es donde tú puedas construir una comunidad. Me gusta mucho que refuerces lo de los 1000 seguidores, porque incluso no lo digo yo, lo dice Russell Brunson, que es uno de los eruditos del mundo digital con más de 9 libros bestseller. Yo creo que es una de las personas que más tiempo lleva en esta industria, y él te ponía el ejemplo. Con 1000 superfans, $10 mensuales por cada uno de estos fans, que $10 por una persona no está mal. Al final del año tienes tus primeros $120,000. Con eso puedes vivir y con eso puedes arrancar un negocio e irlo escalando. Yo creo que nos quedamos en ese momento en que, claro, vimos a los grandes creadores de contenido y pensamos que eso fue un golpe de suerte. Y precisamente en mi primer libro yo quise contar las historias de ellos más a fondo, porque yo decía, no es un golpe de suerte, fueron 5 años de trabajo que nosotros no lo vimos, ellos lo trabajaron en silencio y cuando nos dimos cuenta ya fue el boom. Pero si yo hoy entro en las redes sociales, tengo que entender que esto es un negocio y tengo que llegar preparado para desarrollar un negocio. ¿El golpe de suerte puede pasar, pero ya es mucho más difícil que eso suceda. Entonces, lo que nos enseña como esta nueva parte es, concéntrate en lo que tú ya has construido, has venido atrayendo gente, qué tanto la conoces, qué tanto compartes con ellos. Esos seguidores ahí son seguidores muertos si no los estás monetizando, si no los estás activando, si no está pasando nada con ellos. Entonces, céntrate en conocer esa comunidad, mira esa comunidad todavía con cuál concuerdan los intereses de lo que tú quieres construir, conócelos y empieza a construir de la mano. Estamos en un momento donde estamos co-creando el futuro, donde estamos co-creando experiencias, donde estamos co-creando muchas cosas, y para que la gente que me sigue se sienta parte, pues la tengo que involucrar en el proceso. Yo siempre les digo a las personas, ¿cuántas veces ustedes les preguntan qué contenido quieren ver en mi próximo video? ¿Qué contenido? Porque hay veces vamos a descubrir muchas cosas de nuestra comunidad que están interesados en nosotros que ni siquiera nos hubiésemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque pensamos que era acumular y acumular y acumular seguidores, y se nos olvidó que social media, primero lo social, al final, al otro lado hay una persona con la que yo quiero conectar, y nos quedamos como en esa parte masiva y espectacular, pero pues que hoy la misma industria nos está diciendo, enfóquese en esa comunidad que usted tiene. Pero hay mucha gente que se desanima porque entonces pregunta y no tiene respuesta y dice, pero es que mi comunidad ni me habla, o yo trato, sí, le dan like, hacen comentarios, pero no tienen esa relación y lo intentan 2 días y ya después tiran la toalla. Exacto. Hoy en día hace falta mucha constancia, lo que te digo. Yo creo que el habernos dado, pensamos que son números mágicos, que todo se construye de la noche a la mañana. Yo con una de mis clientes, Regina Carro, tiene muy claro, fueron 89 videos para romperla, o sea, 89 videos, póngale, y que no lo veía nadie. Sebastián Villalobos, que es uno de los grandes youtubers hoy del mercado hispano y latinoamericano, él decía al comienzo, a mí al comienzo me veía mi papá y mamá y mi abuelita, pero a los días me vieron 100 personas, y yo decía, 100 personas no caben en mi cuarto, y maravilló con ese número y le dio valor a ese número. Hoy en día tenemos 100 vistas y nos da depresión y decimos, no, es que esto no fue. Y también siento que la comunidad hay que enseñarla, hay que decirle, pues si no la has enseñado a que te comente, si no la has hecho sentir parte, pues no va a pasar, ellos no lo van a hacer, tienes que hacer el call to action y decir, oigan, coméntenme tal cosa, poner las historias más participativas, hacerlos sentir, y que cuando ellos ven el resultado, pues ahí se activan y eso se empieza a desarrollar. Como toda relación hay que sembrar hay que provocar esa respuesta, hay que provocar que comenten, porque la gente por sí sola no lo va a hacer. Si llevas 5 años con tu red social y nunca lo has hecho, porque piensas que un día que lo pusiste ya va a pasar. Sí, hay que ser constante y repetitivo y, como dices tú, crear una relación como con un amigo, ¿no? Tienes que hablar con ellos, tienes que conocerlos y ellos te tienen que conocer a ti y conocer a otra persona de ti. Si entonces empezamos a hablar de monetización, ¿cómo lo hacemos y cuál es el error más grande que cometen los influencers a la hora de tratar de monetizar? Mira, yo creo que el error más grande es, nosotros venimos de una industria que es muy nueva, la creación de contenido nos lleva más de 20, 25 años. Y claro, la primera época que te estoy hablando, 2005, 2010, es cuando aparecen todas estas redes sociales, es cuando se empiezan a construir, empieza a haber audiencia en redes sociales y empiezan a decir las marcas, oye, aquí hay una influencia, aquí hay una comunidad, y es después del 2010 al 2015 que empieza a crearse el influencer marketing. El influencer marketing es cuando las marcas te pagan por postear algo, y el influencer marketing ha sido una industria que año con año también ha venido creciendo. Creo que este año llega casi a los $30,000 millones, que pues es un número que a todos nos encanta, pero
el influencer marketing es un arma de doble filo, porque la gente a veces piensa que para hacerme famoso, entre más marcas tenga, mejor me va a ir, y no es el caso. Tú sabes que el mundo de las marcas es muy aspiracional. Cuando te ven con todos ya pierdes credibilidad porque piensan que te regalas, que todo eso. Entonces es algo que tiene que ser muy estratégico, que realmente vaya con tu marca. Y es cuando la gente empieza a decir que se empieza a dar cuenta que en el mundo digital el influencer marketing es solo una vertical de monetización. ¿Por qué? Porque existe la creator economy, que es una industria mucho más grande donde una marca personal bien fundamentada se puede volver una empresa. Inclusive hoy pues se dice que en los próximos 5 años van a ser imperios, pero que hay que construir muy bien. El creator economy este año supera los $300.000 millones, o sea, es casi 10 veces más grande que el mismo influencer marketing, y en los próximos 3 años dice que va a llegar a $500 billion, o sea, hay un crecimiento exponencial. Entonces ahí es donde la gente falla, porque la gente entra a redes sociales pensando que a poner esto, esperar que la marca me venga a pagar para postear. Incluso yo hoy trabajo con creadores de contenido que ganan más dinero creando sus infoproductos, sus membresías, que lo que una marca les da. Y trabajando con sus infoproductos y membresías, donde su comunidad son los que compran sus productos, tienen una vida incluso mucho más estable que los que se enfocaron solo a trabajar con marcas. Y no solo te hablo de los infoproductos, de crear propiedad intelectual como libros, conferencias, series para otras plataformas. Entonces, creo que ha sido la falta de visión de que realmente desde aquí, hoy en día, las redes sociales son una herramienta de promoción para una marca personal que puede dar mucho valor en un 360. Sí, completamente. Antes dependíamos de otras personas para promocionarnos y hablar de nuestros productos. Ahora nosotros somos el producto y tenemos esta plataforma inmensa que la gente quiere tratar de consumir. En tu libro, que estábamos hablando de ese, tú hablas de pasar de esta comunidad del creador que estábamos hablando a la economía de la comunidad. Vamos entonces a hablar específicamente, tocamos de la importancia de la comunidad. ¿Cómo entonces es la economía de la comunidad y cómo es las características de esa comunidad debe tener? Bueno, es entender y decir, listo, hoy tengo tantos seguidores, vamos a hacer una radiografía. Yo digo que estamos como en la etapa de la profundización y entender quiénes me siguen, cuáles son mis intereses, incluso saber si esos intereses que está esa comunidad hoy conmigo, sí resuenan conmigo y realmente de esto quiero construir un negocio, porque habrá gente que me siga porque vio algo que a mí, que en un momento, pero que de pronto cuando toqué ese tema no me sentí tan bien y no lo quiero volver a tocar. Entonces, pues ahí nos toca ser como muy selectivos con esas personas que realmente se van a quedar con nosotros y ser muy claros. Tú decías ahora algo muy importante y es, no venimos a hacer ecos de las plataformas, a seguir tendencias, es que esto es lo que me da views, porque es un ciclo de vida muy corto, es un ciclo de vida que no se puede andar, porque cuando no sale de ti, no es auténtico, en algo que tienes que hacer todos los días, pues al mes ya vas a decir, esto no es lo mío y no vas a ser capaz. Entonces, y en un mundo auténtico, y en un mundo donde existe la autenticidad, no hay competencia. Entonces, eso es muy importante de entender, porque es algo que realmente me tiene que apasionar. Tengo que escuchar a esa audiencia, pero si yo hoy en día evolucioné y quiero otra cosa, tengo la oportunidad de cambiar e irme a buscar esa nueva audiencia y empezar a poner un contenido para que eso sea. Entonces, es muy importante entender el nicho al que te quieres dedicar, empezar a hacer contenido de valor para ese nicho al que te quieres dedicar y hacer un plan de contenidos, porque si bien hoy en día la comunidad es el capital, es la infraestructura que te va a permitir que sea un negocio monetizable, el contenido es el motor para que esa rueda ande y realmente construyas una comunidad autosostenible. Yo en el libro hablo de las 6 Cs, que son como necesarias para construir, para que esa comunidad, y entienda que mi relación de esa comunidad no se construye ni con un posteo, sino que se construye en un año calendario, porque las relaciones a largo plazo se construyen en el día a día y en ese largo plazo. Entonces hablo de la C, de crear contenido de nicho, de crear contenido de valor, de crear contenido más intencionado, porque no es crear contenido por crear, porque crear por crear, pon tú la inteligencia artificial y que lo cree por ti, que era un poco lo que decías ahora, pero eso ni va a enganchar, ni la persona va a decir, ay, es un contenido más. En cambio, cuando tú haces un contenido realmente de valor, es un contenido que la persona seguramente va a conectar, porque esa historia personal que tú le vas a meter, porque esa manera en la que cuentas la historia va a generar mucho más empatía con la otra persona que está. Estamos viviendo un proceso muy importante que es la tiktokización de las redes, y eso nos ayuda un poco a no tener esa presión de los números.
Hoy una persona que tiene menos de 10.000 seguidores, le es más fácil hacer viralizar un video que la persona que tiene millones de seguidores. ¿Y es por qué? Porque el algoritmo está premiando es el algoritmo por interés. Claro. Es decir, de un video que tú pongas que esté dedicado realmente a un nicho, pues ese nicho va a reaccionar mucho más que un video de estilo de vida o un video en general. Y esa reacción va a hacer que el algoritmo te priorice y tengas mayor visibilidad. Entonces, por eso es muy importante hoy en día hacer el contenido más enfocado al nicho al que tú estás dirigido. No quiere decir si le quieres meter algo de estilo de vida por los lados lo puedas hacer, pero que el contenido principal y el centro sea ese contenido de nicho que te va a permitir dar valor y construir esa comunidad. La segunda C es los canales. Hoy en día vivimos en un mundo omnicanal. El canal digital es el principal, pero hoy en día está cobrando mucha importancia ese encuentro físico, que es algo que la inteligencia artificial ahí no nos puede reemplazar. El poder hacer un evento, el poder hacer un webinar, el salirme de estos espacios, y los canales dejan de ser esta maravilla tecnológica que nos da la tecnología, sino espacios de conexión con nuestra comunidad. Entonces yo en un año tengo que decir, ¿en qué canales debo estar? ¿En todos? No, en los que tu audiencia, el nicho que tú te estás dedicando, puedes estar. ¿Cómo me doy cuenta en qué canales estar? Utiliza inteligencia artificial, haz un bello prompt y dile, mira, yo estoy en este nicho, hago por esta red social, soy de tal mercado, estos son los mercados principales, ¿dónde puedo encontrar la mejor audiencia? ¿En qué red social? Y él te lo va a decir. ¿Qué es lo que pasa? Que ese prompt le tienes que dar el contexto, los parámetros y todo para que realmente te dé un resultado que tú puedas tener. Entonces, ahí ya tenemos 2 Cs. La tercera C es la comunidad y, como te decía, sin comunidad no hay monetización en redes sociales. Todos podemos crear contenidos, pero no todos podemos construir comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es mucho más demandante. Tengo que ser el líder de esa comunidad. Tengo que darle a la gente valor para que quiera regresar a mí. Tengo que crearle más espacios para que yo esté reiterándome y demostrando que estoy ahí acompañándolos al lado de ellos, viviendo. Entonces, hago encuentros, hago retiros, hago membresías, hago lives, les doy libros, les doy PDFs, o sea, yo soy en un año calendario, yo digo que hoy la persona que tiene una comunidad tiene que hacer un community journey, lo que antes llamaban customer journey, es, ok, hoy encuentro a la gente de redes sociales, las traigo acá, cuando las traigo a mi canal, las paso a un canal privado, las llevo a mi página web, las meto en mi listado de email marketing, las voy a llevar a este primer evento que voy a hacer acá, y soy yo el que decido a dónde los llevo, en qué canales, qué voy a estar y qué les voy a ofrecer. La cuarta C es la constancia, porque, y siempre me gusta ponerla porque le digo a las personas, esto es un trabajo como cualquier otro. Si tú vas a un gimnasio y quieres sacar un músculo, dejas ir 15 días y el músculo se cayó. Es exactamente lo mismo. Entonces, pensamos que los números mágicos nos van a quitar la constancia. No, es cuando más constancia tenemos que tener, porque es lo que nos va a permitir generarle a esas personas que nos siguen hábitos. En el mundo existen, en las cifras oficiales de hoy, que hay 66 millones de creadores de contenido, pero que solo el 3% logra vivir de eso, es decir, solo 2 millones. Y en las proyecciones, esa cifra incluso disminuye. ¿Y a qué se debe esto? A que la mayoría de la gente piensa que esto es suerte, que esto no es del día a día, y tienen ciclos de vida de 2 o 3 años y después se les acaba. Entonces, la constancia creo que es uno de los pilares fundamentales para triunfar en el mundo digital. La otra es la colaboración. Todos sabemos que cuando colaboramos, pues esas audiencias se expanden, se escalan, pero se nos olvida que la colaboración es por estar alineados a los valores, no es tanto de cantidad de seguidores, sino de calidad. Entonces todo el mundo quiere colaborar con los que tienen millones de seguidores sin pensar que a veces eso puede ir en contra de ellos, porque si yo colaboro con alguien que tiene una audiencia muy grande, pero que en valores y todos somos totalmente opuestos, cuando esa audiencia venga acá se me va a volver un hater o se me va a volver un bulto ahí que porque no va a conectar conmigo. Y la última C, que es la conversión, que es la que todos anhelamos en el mundo digital, pues estamos viviendo en esta nueva era una conversión mucho más a largo plazo que una conversión transaccional. Antes era como que yo posteo, hago este call to action, si me compran, si me vieron, como que ya, y paso al siguiente. Ahorita tiene que ser cuánta participación, cómo la voy a escalar, qué tan activo es, y es más en espiral, porque es mucho más expansiva, porque es mucho más a largo plazo. Entonces, con esas 6 Cs, cuando yo las trabajo de verdad,
cuando yo le pongo a cada cosa y termino haciendo un plan perfecto, pues pueden pasar cosas maravillosas. Yo trabajo con el Dr. Biter hace 2 años, alguien que se estaba volviendo muy viral en ese entonces, pero que no monetizaba, y hoy acaba de ser nombrado por una de las plataformas más importantes de educación, que es Hotmart, Sí. un Nova 30, es decir, uno de los 30 hispanos que mejor monetiza dentro de la plataforma. Y con él era un reto porque él no podía monetizar de marcas porque obviamente es un personaje controversial y las marcas no. Pero hoy por hoy es uno de mis clientes que tiene una monetización mucho más estable, incluso mucho más grande que algunos otros que llevan años dándole a esto. Entonces, esto lo digo más para motivar a la gente que dicen el mundo digital ya está saturado, esto ya no. No, yo siento que sí hay oportunidad, simplemente que hoy tenemos que venir más determinados al negocio que queremos crear y cómo lo vamos a hacer y hacer una estrategia que me lleve a desarrollar ese negocio a largo plazo. Sí, yo creo que es ser constante, como tú dijiste, y en medio de tanta tecnología e inteligencia artificial, ser más humano para crear esas relaciones. Y eso requiere tiempo y estrategia. Hay una cosa que siempre me decían, no, pero es que para tú realmente conectar con tu audiencia, tú tienes que estarles contando toda tu vida y vivir con el celular. Y fíjate que tú más bien estás diciendo, no, te vas a ese nicho, que era lo que yo decía, le decía, pero es que yo no puedo vivir con un teléfono pegado a mi mano contándoles mi vida porque no es mi personalidad. Entonces, es crear lo que tú quieres, es menos es más. A nivel de audiencias, de lo que tú decías, es mejor un número chiquito pero bonito, consistente, que un número inmenso que es hablarle al vacío. Exacto. Hoy en día el que le habla a pocos, le habla a muchos y el que le habla a todos no le habla a nadie. Exacto. Muchos viven obsesionados con el algoritmo. Oh, que cambió y ahora tengo que hacer esto, que si le pongo un hashtag, que si le pongo un location, que si le pongo una música más trending, que si le pongo un hook. Es una cosa que como si fuera una ciencia completamente y te vuelven locos. Entonces, si tuvieras que decirle algo completamente honesto, ¿qué deberían de hacer y dejar de hacer inmediatamente? Bueno, yo siempre he dicho que los algoritmos son el dolor de cabeza de cualquier persona en redes sociales, pero el problema ha sido que nosotros cuando abrimos una red social no hemos creado nuestro propio algoritmo, no hemos creado para que el algoritmo es una definición de éxito, depende de cada persona. Entonces nos volvemos esclavos de los algoritmos de las redes sociales porque cada plataforma sabe qué es lo que quiere de las personas que están llegando. Pero los que llegamos y abrimos las cuentas nos volvemos esclavos de esos algoritmos porque nosotros no sabemos qué queremos sacar de ellos. Entonces, claro, si yo me pongo a depender del algoritmo de cada red, cada 6 meses me toca cambiar la estrategia y estar. Pero cuando yo descubro y describo mi propio algoritmo, que yo siempre lo he definido como únicos, porque lo único es lo que te hace a ti diferente del otro, y creo que en un mundo donde vivimos 8.000 millones de personas, cada persona de nosotros es tan única, que es lo que hay que resaltar. No se nos puede olvidar que las redes sociales son plataformas para alzar tu voz, para comunicarte, para mostrar ese único que tú tienes. Y adicional a eso, tú descompones la palabra U de uniqueness, de para qué abres esto, what makes your heart sing, qué es eso diferente que le vas a aportar al mundo. La N de negocios, y es cuál es tu objetivo a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Entramos a redes sociales y ni siquiera tenemos una meta de cuánto crecimiento queremos tener al mes, de cuándo vamos a empezar a monetizar, ¿no? O sea, entramos como a esperar un golpe de suerte y esto ya no es de golpe de suerte, como le dije anteriormente. La I de innovación y cómo innovamos en redes sociales haciendo contenido diferente. Yo siempre les digo, es muy importante para que haya constancia crear un calendario de contenidos de acuerdo a mi nicho y hacerlo muy estructurado, pero siempre digo, hagamos el 80%, 20%, 80% estructurado, lo que quiero hacer, y 20% espontáneo. Hay que cambiarle la rutina a la gente y traerle cosas diferentes y nuevas y nos tenemos que esforzar un poco por eso. Y tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas maneras de utilizar toda esta herramienta tecnológica para hacer contenido diferente. La C de comunidad, por lo que te digo, siempre para mí la comunidad ha sido lo más importante y construirla creo que tiene que ser el foco número 1. La O de omnicanal, de este mundo híbrido entre lo digital y lo físico, y incluso el metaverso que está en construcción. Y sí, la S de social impact. Si yo quiero crear una comunidad, necesito ser ese granito de arena que quiero ver diferente en el mundo para poder motivar a las personas y tener ese liderazgo de juntos vamos a lograrlo y crear ese movimiento y darle como un propósito mucho más allá simplemente de que venga, cómprenme, síganme, sino que realmente nos estamos uniendo para ocasionar un impacto, porque siempre he dicho que en las redes sociales nos encantan los números, pero al final lo que importa es el impacto real que estamos teniendo. Entonces, ahí es cuando yo digo que yo
descifro mi propio algoritmo y de esa manera voy a dejar de ser víctima, los voy a utilizar a mi favor porque digo, esta red social empezó una nueva herramienta, seguro de ahí me va a dar más alcance, entonces empiezo a utilizar la nueva herramienta de primero y ahí me va llegando el alcance, pero no es lo que va a depender todo mi negocio de lo que decida Instagram o lo que decida YouTube, sino de lo que estoy decidiendo yo y qué voy a hacer hoy, a qué le voy a dar más volumen yo dentro de mi estrategia para tener mejores resultados. Si alguien quiere empezar hoy de cero o con una cuenta que de repente no ha empezado o está abriendo la cuenta por primera vez, ¿cuáles serían esos primeros pasos para construir esa comunidad real y poder empezar a monetizar? Bueno, yo creo que si hay coge únicos y literal lo desglosa, este algoritmo que yo te estoy diciendo y digo, uniqueness, ¿qué es esto diferente que yo le puedo dar, qué puedo ofrecer, cuál va a ser mi nicho, a qué me voy a dedicar yo? Es lo primero, que haga un plan de negocios y que diga cuánto necesita crecer mensualmente para llegar, cuál va a ser su primer negocio, si se va a desarrollar por el mundo de la educación, de los infoproductos, o definitivamente yo quiero ser quiero ser alguien del mundo del entretenimiento y desarrollar una carrera, o definitivamente yo lo que quiero ser, soy un profesional que le quiero mostrar los servicios al mundo y quiero que la gente me encuentre por internet y traer nuevos clientes y adicional a lo mejor puedo monetizar mi conocimiento. Entonces, entender muy bien para qué las quieres usar y qué es y dónde está tu valor, qué es lo que vas a tener, que vas a utilizar estas redes sociales para mostrarlo allá. Que hagas ese objetivo de negocio, que hagas contenido diferente, que empieces a consumir a gente de tu mismo nicho para entender qué es lo que está haciendo tendencia, qué está haciendo la gente hoy para que puedas llegar con un producto diferente. Yo no puedo improvisar en un mundo que yo desconozco. Entonces, lo primero también es consumirlo y darme cuenta qué hay en este mundo y qué más puedo aportar. Y empezar a construir una comunidad es empezar a preguntarle a la gente, a hacer la parte de en las temáticas que hay. Yo le digo a la gente el primer paso, abra en su cuenta de Instagram y dígale, y haga un prompt de, en esta industria, ¿cuál es la tendencia? Y te saca todo un estudio. O sea, hoy tenemos estudios que están a 5 minutos con solo hacerle una pregunta muy completa a mi ChatGPT. Entonces, hagan eso, hagan esas preguntas y empiecen a hacer contenido de manera constante. Hagan prueba y error. Cuando uno está empezando, es mucho más fácil probar y ver que puede estar dando resultado. No colaboren hasta que no tengan una base sólida, porque van a colaborar y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay una comunidad definida. Yo solo puedo empezar a colaborar cuando hay una comunidad definida. Entonces, yo creo que esos son los primeros pasos. Y yo creo que el más importante de todos es láncense. La gente hoy lo piensa mucho, quiere estar lista y pues no siempre estamos listos. Yo siempre hay que estar dispuestos. Si hay que hacer, prepararse, ver qué puedo hacer hoy de diferente, tomármelo en serio, pero hasta que no me lance no voy a saber cuáles van a ser realmente mis debilidades o mis fortalezas que tengo que, como digo yo, evolucionar, porque no es cuánto quiero este sueño y lo quiero lograr, y no es la persona que cumplió este sueño, sino la persona que te tuviste que convertir para lograr este sueño. Entonces, en el camino hay muchas cosas que uno tiene que aprender y desarrollar. No eres un gran creador de contenido, lo puedes mejorar viendo tutoriales de YouTube, pidiéndole a alguien que sepa que te dé un curso. Para mí una de las cosas más bonitas al comienzo de todo esto era eso. Yo decía, yo para salir a grabar necesito un videógrafo, necesito un luminotécnico, y yo les decía a todos ellos, ¿quién les enseñó? Porque ellos te salían y te decían, grabamos acá, y ponían la luz, y ponían todo, y yo les decía, ¿quién les enseñó? Y me decían, tutoriales de YouTube. Entonces yo decía, pues pucha, son autodidactas, y se hicieron, y lo que están haciendo hoy son unos profesionales y unos rockstar de esto. Entonces yo creo que hoy yo no nací para eso, es, si te apasiona y te gusta y ves aquí una posibilidad, pues posiblemente te va a tocar aprender cosas que a ti no te llamen la atención y poner una luz o poner una cámara, pronto es algo más técnico que no te gusta, pero si realmente lo quieres hacer, hay que hacerlo bien y nos tenemos que preparar y lo tenemos que hacer. Sí, el querer es poder y es mejor, como dices tú, acción imperfecta que parálisis perfecta. Hay que ponerse y hacerlo y uno va aprendiendo en el camino. Después de trabajar con tantos creadores digitales sumamente importantes en el mundo hispano, ¿cuál crees que es la verdad más incómoda que la mayoría aún todavía no entiende sobre ese éxito en redes sociales? Yo creo que verdad incómoda, yo creo que para ellos fue también muy difícil, porque para un famoso, se hizo famoso, sabía que se disponía. Ellos, sobre todo estos que fueron pioneros, ellos no lo buscaron, fue un accidente hermoso de la vida que agradecen. Pero también ese manejo de vida pública a veces genera muchos
conflictos, sobre todo, pues que muchos los cogí muy jovencitos y no entendían el precio de lo que estaban pagando porque no podían salir. Era un mundo, y era un mundo acelerado y no paraba, entonces por eso en esta industria se ve tanto burnout. Nos quemamos porque después, pucha, estamos tan encerrados haciendo el trabajo y no sé qué, y hay veces el salir a la calle, darse a conocer, aprovechar y vivir una vida un poco más pública genera muchos conflictos personales, sobre todo, como te digo, en esas edades. Pero creo que lo bonito también fue que lo hicieron desde ser personas reales y eso hizo más llevadero el asunto, pero sí hay un trabajo de burnout muy difícil en esta industria, que creo que la salud mental, todo esto, porque pues son niños que también se les volvió un trabajo y confundir en qué es trabajo y que hasta dónde disfruto. Cuando tu trabajo es tu pasión, tú puedes pasar 20 horas y lo haces, pero cuando vas creciendo y la vida va siendo más demandante y saber qué es lo personal, qué es lo que yo estoy compartiendo, todo esto pues obviamente genera muchos conflictos y muchas cosas, pero creo que es parte de los procesos de muchos. Creo que hoy una persona que entra al mundo digital pues tiene que entender, y lo que tú decías, no es volverme esclavo y decir esto se fue, sino aprender a decir hasta aquí muestro, esto sí, esto no, pero ya hay más conocimiento, ya se sabe que es una industria, entonces pues yo creo que ya va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil. Sí, es poner límite. Para ti hablamos que un momento difícil en tu carrera fue cuando lo de Telefutura, pero se convirtió en esta nueva oportunidad. Luego, en esta oportunidad, ¿qué otro momento difícil has tenido a nivel de carrera profesional? Porque ha sido una carrera vanguardista en el sentido de que has estado con la tecnología y avanzando, así que me imagino que hay muchos desconocidos que de repente tuviste miedo o fue complicado navegar. Pues mira, era lo que te digo, como que la vida te va llevando y por eso lo considero un accidente, porque iban pasando cosas. Digamos que uno de mis primeros, como decir, yo, ¿en qué me estoy metiendo? Yo no tengo ni idea de esto, era encontrar, listo, soy manager, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hace un manager? Y no sé qué. Entonces empecé con cada departamento de la compañía a decir, explícame tú qué haces, esto cómo se cobra. Yo te digo que yo llegué a una industria que ni siquiera existían contratos. Mi primer contrato con una gran televisora en el mundo me costó un año negociarlo. Y no porque era difícil, sino que la terminología de ella y la manera de hacer contratos, pues ellos me decían, estamos acostumbrados a hacer estrellas. Aquí tú nos estás trayendo una estrella ya hecha, pero esto nos está haciendo salir del molde. Y bueno, gracias a Dios tenían el interés de empezar a incorporar esto, pero fueron muchos retos y ahí también vas descubriendo muchas cosas que tú dices, yo pensé que yo no era creativa y hasta para hacer un contrato hay que ser creativo, porque sí, como productora de televisión haces la pieza, te imaginas el show, pero pues también tienes creativos que hacen los comerciales y las cosas más grandes, entonces empiezas como a descubrir también un mundo de cosas que tú ni tú misma pensabas o sentías que era de ti. Y yo creo que el reto más grande fue al comienzo, cuando nadie creía en esto, donde a mí, pues mi gente de televisión me decía, ¿tú con esos niñitos qué? ¿Y qué hay que hacer? Y no sé qué. Y yo decía, no son niñitos, son niños que han trabajado y que saben lo que quieren y aquí hay una voz muy fuerte, sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, a mí al comienzo me tocaba ir y tocarle a Coca-Cola, a las grandes marcas y hacerles presentaciones de entender por qué era tan importante trabajar con un influencer para ellos. Entonces, creo que fue una época de mucha siembra, donde yo decía, ni sé si me están escuchando, ni sé qué va a pasar, pero después ver lo bonito que es ahora, que ya lo reconocen, yo digo, yo ahorita vivo en el paraíso, ya al menos la gente sabe que es importante. Y un reto que se vive hoy es esto, que sea tan cambiante, porque pues yo siempre digo, a mí a veces me llaman y dicen, ¿eres la experta digital? Les digo, no, soy la aprendiz digital, porque una vez tú aprendes algo, al otro día es otra cosa, pero que me apasiona tanto que yo todos los días leo, que yo todos los días estoy empapada de lo que está pasando en este mundo digital, que para mí ha sido maravilloso y que se volvió un propósito de vida, porque yo creo que empecé a hacer más cosas por esto que lo que yo hacía por mí misma, pero era porque abría las puertas para ellos, no porque yo lo estuviera haciendo por mí misma y por eso me llevó a ser conferencista, a hacer muchas cosas, escritora de 2 libros que yo digo, ¿cuándo? O sea, no son cosas que para uno son impensables y sobre todo yo era una persona demasiado tímida que jamás yo sé hablar en público. Yo cuando estudié comunicación social y periodismo, un profesor de español me dijo, ¿y usted va a estudiar eso? No sé, usted que ni siquiera, y yo, sí, no sé, por algo ahí estaré. Entonces, creo que sí han sido momentos retantes,
pero también han sido momentos maravillosos de uno también autodescubrirse y también uno elevarse un poco inspirada en la historia de ellos. Para mí, yo entré a un mundo que creí que iba a enseñar y cuando tú enseñas es cuando más aprendes y para mí ellos han sido mis 100%. grandes maestros. No, 100%. Y tú en el libro, una de las cosas que me encanta es que tienes ejercicios y tienes guías de justamente para el que quiere, lo llevas paso a paso en cómo crear esa comunidad. Así que definitivamente al que quiere comenzar es un libro para hacer. ¿Qué le dirías tú a la Lina de hace 20 años hoy? Que crea en ella, que creer es hacer que las cosas pasen y que se prepare, porque definitivamente las oportunidades llegan, pero creo que a veces nos quedamos cortos en prepararnos para poder asumir esas responsabilidades que tienen los sueños grandes. Yo siempre digo que para que haya una verdadera transformación digital se necesita un cambio de mentalidad. Y si no estamos dispuestos a cambiar la mentalidad, pues esa transformación digital no va a pasar para nosotros. Entonces, creo que en nosotros está el poder que las cosas pasen y aprovechar esas herramientas que yo sé que la tecnología nos genera una parálisis, eso no es lo mío, yo no tengo por qué aprender, pero la tecnología es algo que tú puedes abrazar, aprender. O sea, hay cursos de 1 mes, de 2 meses de inteligencia artificial, de muchas cosas. Y es que el mundo cambió, ya no es suficiente los 5 años de universidad que tú tuviste. Hoy tú te tienes que preparar todos los días porque estamos viviendo en un mundo que la tecnología no lo cambió por completo. Entonces, estar abiertos a prepararnos, a aprender una habilidad al menos 1 vez al mes o 2 veces en el año, suma un montón y pues obviamente de ahí depende que nosotros desarrollemos nuestro algoritmo del éxito. Sí, a evolucionar y a ser un eterno aprendiz. Si mañana desaparecieran todas las redes sociales, ¿qué pasaría con las personas que sienten que dependen de ellas hoy? Pues las personas que tienen comunidad tienen el futuro ganado y por eso es tan importante. Yo incluso ahí en el libro les digo que mínimo tienen que tener una comunidad cerrada, que es esa comunidad donde realmente tú tienes la relación directa, porque definitivamente las redes sociales son mansiones prestadas. Si mañana el señor Zuckerberg a los de YouTube les da para pagar, ahí quedó todo. Entonces, por eso es tan importante que no nos quedemos en los números y en tener 2 millones de seguidores en Instagram. Ten 1000 seguidores en tu grupo de WhatsApp que tú tengas directamente o en tu lista de email marketing. Sé quiénes son cada uno de ellos y se acaban las redes sociales, los convocas en un lugar y allá te van a llegar. Si son realmente tu comunidad, a donde vayas, ellos van a ir. Si tú tienes, una persona nos está escuchando y tiene como esas ganas de tratar de intentarlo, pero siente que su voz no importa, que no tiene nada que decir, que hay mucha gente igual, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo lo animamos a que sí lo intente? Mira, yo digo que es un trabajo de introspección, porque aquí vienen muchas personas y me dicen, dime qué hago. Les digo, yo no te voy a decir qué hago, dime tú qué quieres hacer. Y a veces el descubrir para cada persona qué es lo que yo puedo dar es un trabajo introspectivo muy, muy fuerte. Entonces yo les digo, empiecen por preguntarle a sus seres queridos, oigan, ¿a ustedes de qué les gustaría que yo hablara? O ponte a pensar, siempre la gente viene a mí a preguntarme de estos temas. Por ahí, esas vocecitas, que es lo que, se me olvida este director famoso de Hollywood, Spielberg, Steven Spielberg, dice que el propósito no lo encuentra escuchando los susurros. Y los susurros es lo que te dice la gente, lo que a veces estamos como tan enceguecidos en nuestro automático del día a día que ni nos escuchamos. Entonces les digo, dense un tiempo, cójanse un fin de semana, cojan una libreta y empiecen a hacer esas preguntas internas de qué les apasionaría hablar, de qué les apasionaría compartirle al mundo, porque cuando uno se pierde en el servicio es cuando descubre el propósito, y cuando uno descubre el propósito, ahí no hay nadie quien lo pare a uno. Y muy importante eso que dice, tú solito, o sea, olvídate del ruido, desconéctate y escúchate, es introspección. No dejes que, porque esto está haciendo, déjame por aquí, de repente me voy, porque si no vamos a lo mismo de imitar y no ser nosotros mismos. Para terminar, yo siempre les digo el rundown de la productora ejecutiva. Si una persona quiere empezar hoy a aplicar todos tus conocimientos, quiere tratar de acercarse a ese sueño de convertirse en una persona con una comunidad importante, monetizarla, alcanzar ese objetivo de su marca personal, ¿cuáles serían esos 3 pasos específicos que tienen que empezar a hacer hoy día? Bueno, descubrir esa voz y de lo que quieres hablar, hacer un plan de acción con metas y objetivos y grabar ese primer video que no has grabado y publicar. No tener miedo a intentarlo. Lina, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido un montón. Para todos, ya saben,
La economía de las comunidades. Creo que es muy importante leerlo. Ahí lo tienen. Es sumamente interesante el aprender en este mundo completamente diferente de alguien que han estado a la vanguardia en todo tiempo y que tienes bajo tu mando a muchísimos creadores de contenido maravillosos que los ha ido guiando y monetizando. Ya saben, con 1000, dijo Lina, con 1000 seguidores pueden empezar a monetizar, así que no se queden atrás. 1000 gracias, Lina. Gracias por el espacio. Me encuentran en todos lados como Lina M. Cáceres y este libro, como tú bien lo dijiste, tiene taller porque en el mundo digital es diciendo y haciendo. Y así los dejo inspirados a accionar y que abran su primera cuenta y nos tagueen contando que este gran podcast los inspiró a crear su primer video. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Hoy, Lina nos dejó algo poderosísimo, que el futuro no pertenece a quienes solo persiguen alcance, sino a quienes construyen comunidad, confianza y una voz con propósito. Si este episodio te aportó valor, compártelo con una amiga, colega o emprendedora que necesite escuchar esta conversación. Y suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios y, por supuesto, no depender del algoritmo. Yo soy Desiree Colomina y nos escuchamos en el próximo episodio la semana que viene. Juntas.